Te han mentido sobre los incas. Durante años, te hicieron creer que eran solo buenos constructores que apilaban piedras de forma bonita, que su imperio era primitivo comparado con Roma o Egipto, que su legado se reduce a Machu Picchu y unas cuantas fotos para Instagram. Pero la verdad es mucho más incómoda para quienes prefieren las versiones simples de la historia. Los incas crearon un sistema de ingeniería, organización social y gestión territorial tan avanzado que, incluso hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos sin poder replicar muchas de sus soluciones. Sí, leíste bien. En pleno siglo XXI, con inteligencia artificial y satélites, los científicos todavía se rascan la cabeza tratando de entender cómo lograron lo que lograron sin ruedas, sin escritura alfabética y sin herramientas de hierro. ¿Te molesta que una civilización primitiva te supere en áreas donde te creías superior? Deberías, porque esa incomodidad es el primer paso para abrir los ojos a una realidad fascinante: que la inteligencia humana no necesita tecnología de punta para crear maravillas. Necesita observación, paciencia y un profundo respeto por el entorno. Ahora mismo, mientras estás leyendo esto, hay arqueólogos frustrándose porque no pueden descifrar los quipus, ingenieros que no entienden cómo las piedras de Sacsayhuamán encajan sin mortero con una precisión de fracciones de milímetro, y agrónomos que estudian andenes incas para salvar nuestros cultivos del cambio climático. ¿No te parece paradójico? Estamos en la era de la exploración espacial, pero necesitamos mirar hacia atrás, hacia una civilización que floreció hace más de 500 años, para encontrar respuestas a problemas que creíamos modernos. Y aquí viene la parte que debería quitarte el sueño. Si los incas resolvieron desafíos monumentales con recursos limitados, ¿qué excusa tenemos nosotros con todos los recursos del mundo a nuestra disposición? La verdad es que hemos olvidado algo esencial que ellos sabían muy bien: que la verdadera innovación no viene de tener las herramientas más caras, sino de entender profundamente el problema que querés resolver. En los próximos minutos, vas a descubrir 25 misterios que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que creías saber. No te voy a dar respuestas fáciles ni conclusiones cerradas, porque la ciencia todavía está tratando de resolverlos, pero sí te voy a mostrar cómo cada enigma, desde los 30.000 kilómetros del Capac Ñan hasta el 60% de Machu Picchu, que aún está bajo tierra, es una lección sobre creatividad, resiliencia y ese tipo de inteligencia que no se aprende en universidades, sino observando montañas, ríos y estrellas durante generaciones. Y cuando termines de ver este video, vas a tener una decisión que tomar: seguir creyendo que el progreso solo va en una dirección, o aceptar que, a veces, mirar hacia el pasado es la forma más inteligente de construir el futuro. Imagina por un momento que te encargan construir una red de carreteras que atraviese montañas de más de 6.000 metros, desiertos áridos y selvas impenetrables, todo sin GPS, sin maquinaria pesada y sin siquiera una brújula moderna. Pues bien, los incas lo hicieron, y no construyeron cualquier camino. Crearon el Capac Ñan, una red de más de 30.000 kilómetros que conectaba todo el Tahuantinsuyo, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. Lo fascinante no es solo la extensión, sino la planificación. Cada tramo estaba diseñado para aprovechar pasos naturales, evitar zonas de riesgo y conectar centros administrativos, religiosos y militares con una precisión que hoy nos cuesta entender. ¿Cómo lo lograron sin herramientas topográficas avanzadas? La respuesta está en su profundo conocimiento del territorio, en la observación meticulosa de la geografía y en una capacidad de organización social que pocos imperios han igualado. Ahora bien, construir el camino era solo el principio, porque mantenerlo era otro desafío monumental, especialmente cuando hablamos de los puentes de fibra vegetal que colgaban sobre abismos vertiginosos. Estos puentes, tejidos con fibras de ichu y maguey,
eran verdaderas obras maestras de ingeniería que podían soportar el peso de caravanas de llamas y cientos de personas. Pero aquí viene lo increíble. Cada comunidad local tenía la responsabilidad de renovar su tramo de puente una vez al año, en un acto colectivo que mezclaba trabajo, ritual y fiesta. No era solo mantenimiento, era un compromiso cívico que aseguraba la cohesión del imperio. Hoy, cuando vemos un puente moderno de acero, rara vez pensamos en quién lo mantiene o cuánto dura. Los incas, en cambio, convirtieron esa tarea en parte de su identidad cultural, demostrando que la tecnología no siempre necesita ser duradera para ser efectiva, sino adaptable y sostenible. Y si los puentes te parecen impresionantes, espera a conocer las oroyas, esas tirolesas andinas que permitían cruzar ríos caudalosos en cuestión de segundos. Eran simples pero geniales. Una gruesa cuerda de fibra tensada de lado a lado del cañón, con una canasta o arnés que deslizaba gracias a la gravedad. Claro, cruzar en una oroya requería coraje. El viento, la altura, el rugido del río abajo. Todo conspiraba para poner a prueba los nervios de quien se atreviera. Sin embargo, esta solución era mucho más eficiente que rodear kilómetros buscando un vado seguro. Los incas entendieron algo que a veces olvidamos en nuestra era de seguridad máxima, que la eficiencia a menudo implica asumir riesgos calculados, y que la valentía también es parte de la infraestructura. Estas oroyas no solo movían personas y mercancías, movían la confianza de un imperio que sabía que la velocidad podía significar la diferencia entre controlar un territorio o perderlo. Pero toda esa red de caminos, puentes y oroyas sería inútil sin los verdaderos héroes de la logística inca, los chasquis. Estos corredores de relevos eran, literalmente, la red 5G del mundo prehispánico, capaces de transmitir mensajes desde Cusco hasta la costa en cuestión de días, algo que hoy nos parece normal con una app de mensajería, pero que en el siglo XV era absolutamente revolucionario. Cada chasqui esperaba en su posta, una pequeña construcción estratégicamente ubicada cada 2 o 3 kilómetros, listo para recibir el mensaje, ya fuera oral o codificado en un quipú, y salir corriendo a toda velocidad hacia la siguiente estación. La belleza del sistema estaba en su simplicidad. No dependía de animales que podían cansarse o enfermarse, sino de humanos entrenados desde jóvenes para resistir la altitud, el frío y la fatiga. Si hoy trazaras un mapa de calor de esas postas, verías una red tan densa y bien pensada que haría palidecer a muchas redes de distribución modernas. Pensá en esto. Un mensaje urgente podía viajar de Cusco a Quito, más de 2000 kilómetros, en apenas 5 o 6 días, mientras que en Europa, en esa misma época, una carta podía tardar semanas en llegar de París a Roma. Los chasquis no solo transmitían órdenes militares o administrativas, también llevaban pescado fresco desde el Pacífico hasta la mesa del Zapa Inca en las alturas de Cusco, todo en menos de 48 horas. ¿Te imaginas? Pescado fresco a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en una época sin refrigeración ni carreteras asfaltadas. Eso es logística de nivel olímpico. Y lo más asombroso es que este sistema no se basaba en tecnología compleja, sino en algo mucho más poderoso: organización social, disciplina y un sentido de propósito colectivo que convertía a cada chasqui en una pieza vital de la maquinaria imperial. Mientras nosotros dependemos de satélites y servidores para enviar un mensaje instantáneo, ellos dependían de piernas, pulmones y corazón, y funcionaba a la perfección. Cuando uno piensa en Machu Picchu, la imagen que viene a la mente es siempre la misma: esas ruinas majestuosas abrazadas por montañas verdes, envueltas en niebla, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Pero más allá de la postal turística, hay un enigma que los arqueólogos todavía debaten con pasión. ¿Qué fue realmente este lugar? Algunos sostienen que era un retiro real, una especie de palacio de verano para el Zapa Inca Pachacútec, donde podía descansar lejos del bullicio de Cusco. Otros
Sugieren que era un centro ritual, un punto de conexión con las montañas sagradas, los apus, y con las fuerzas cósmicas que los incas veneraban. Y hay quienes lo ven como un laboratorio agrícola, un lugar donde experimentaban con cultivos en distintos pisos ecológicos para mejorar la producción del imperio. Lo fascinante es que todas estas teorías tienen evidencia sólida, lo que sugiere que Machu Picchu pudo haber sido todo eso al mismo tiempo. Un espacio multifuncional, donde lo político, lo sagrado y lo científico se entrelazaban de maneras que aún no terminamos de comprender. Ahora bien, si hay algo que demuestra el genio inca, es la forma en que eligieron y prepararon el sitio. Machu Picchu no fue construida en cualquier montaña. Está ubicada sobre una zona de fallas geológicas que, lejos de ser un problema, fue vista como una ventaja. Esas fracturas en la roca permitían un drenaje natural excepcional, fundamental en una región donde llueve casi 200 días al año. Los ingenieros incas diseñaron un sistema subterráneo de canales que desvía el agua de lluvia con tanta eficiencia que incluso hoy, después de más de 500 años, las terrazas y estructuras no sufren erosión significativa. Además, la presencia de manantiales naturales garantizaba agua fresca para la población sin necesidad de largos acueductos. Es como si hubieran hecho un análisis de impacto ambiental antes de que existiera el concepto. Estudiaron la geología, el clima, la hidrología, y solo entonces decidieron levantar una ciudad que pareciera crecer orgánicamente de la montaña misma. Pero Machu Picchu no solo dialoga con la geología, también conversa con el cosmos. Si observas con atención, verás que muchas estructuras están alineadas con eventos astronómicos clave, como los solsticios y equinoccios, momentos cruciales en el calendario agrícola y ritual inca. El Intihuatana, esa piedra tallada que parece un reloj de sol, es en realidad un instrumento astronómico que marca con precisión el paso de las estaciones. Y si miras el conjunto de edificios desde ciertos ángulos, algunos investigadores aseguran que se puede ver la forma de un cóndor, con las alas extendidas hacia el cielo, o los contornos de una chacana, la cruz andina que representa la cosmovisión inca. Estos no son detalles casuales ni producto de la imaginación. Son decisiones arquitectónicas deliberadas que reflejan una profunda conexión entre la construcción humana y el orden del universo. Los incas no solo edificaban ciudades, creaban espacios donde el cielo, la tierra y el agua se encontraban en armonía. Y aquí viene el dato que realmente atrapa la imaginación. Los arqueólogos estiman que hasta un 60% de Machu Picchu está bajo tierra. Sí, leíste bien. Todo lo que vemos hoy, las plazas, los templos, las terrazas, es apenas la punta del iceberg. Debajo de nuestros pies hay cámaras, canales, cimientos y posiblemente estructuras completas que aún no han sido excavadas. ¿Por qué? Porque excavar sin dañar es un proceso lento y costoso, y porque hay un debate ético sobre cuánto debemos intervenir un sitio tan frágil. Pero pensá en las implicaciones. Si lo que ya conocemos de Machu Picchu nos asombra, ¿qué secretos guardan esas capas subterráneas? ¿Habrá cámaras ceremoniales intactas, quipus preservados, ofrendas que nos cuenten historias que aún no conocemos? Cada metro de suelo sin explorar es una biblioteca sellada, esperando el momento adecuado para revelarnos sus páginas. Este misterio subterráneo no solo alimenta la curiosidad de los arqueólogos, también plantea preguntas sobre el futuro de la investigación. Con tecnologías como el radar de penetración terrestre, el escaneo láser 3D y la inteligencia artificial para analizar patrones arquitectónicos, estamos cada vez más cerca de poder ver bajo tierra sin necesidad de excavar. Imagínate lo que podríamos descubrir. Tal vez talleres donde se fabricaban herramientas ceremoniales, depósitos de alimentos momificados que nos hablen de la dieta inca, o incluso textos, si es que los quipus efectivamente codificaban lenguaje, que reescriban lo que creemos saber sobre esta civilización. Machu Picchu, después de todo, no es un libro cerrado,
Es un manuscrito que apenas estamos empezando a leer, y cada línea que desciframos nos deja con más preguntas que respuestas, como si la montaña misma quisiera recordarnos que algunos saberes deben ganarse con paciencia y respeto. Si te dijera que los incas manejaban un imperio de millones de personas sin papel, sin computadoras y sin una sola palabra escrita en el sentido que nosotros entendemos, probablemente pensarías que es imposible. Pero lo hicieron, y su secreto eran los quipus, un sistema de cuerdas anudadas que funcionaba como una base de datos tridimensional capaz de registrar desde inventarios de maíz hasta censos poblacionales con una precisión asombrosa. Cada nudo, cada color, cada posición en la cuerda tenía un significado específico. Los nudos simples representaban unidades, los nudos dobles decenas, los triples centenas, y así sucesivamente, creando un sistema posicional decimal que se adelantó a muchas culturas de su época. No estamos hablando de un sistema primitivo, estamos hablando de contabilidad avanzada que permitía a los administradores del imperio saber exactamente cuántas llamas había en cada región, cuántos sacos de papas se almacenaban en las colcas, y cuántos guerreros estaban listos para movilizarse en caso de conflicto. Era, literalmente, Excel en formato de cuerdas. Pero aquí viene la parte que vuelve locos a los investigadores. Hay indicios cada vez más fuertes de que los quipus no solo registraban números, sino que podrían haber codificado información lingüística. Algunos cronistas españoles mencionaron que los quipucamayoc, los maestros de los quipus, podían leer historias completas, recitar genealogías de los reyes y hasta transmitir mensajes complejos usando solo esas cuerdas. Si esto fuera cierto, estaríamos ante uno de los sistemas de escritura más originales y sofisticados de la historia humana, completamente diferente a cualquier alfabeto o ideograma conocido. El debate sigue abierto porque, lamentablemente, la mayoría de los quipus fueron destruidos durante la conquista española, y los pocos que sobrevivieron son difíciles de descifrar sin la clave cultural que se perdió con los quipucamayoc. Pero imagina lo que significaría descifrarlos, acceder a la voz directa de los incas, sin filtros coloniales, sin traducciones dudosas. Sería como encontrar la piedra Rosetta de los Andes. Los quipucamayoc eran, en esencia, los analistas de datos del siglo XV, profesionales altamente capacitados que pasaban años aprendiendo a interpretar y crear estos complejos sistemas de información. No cualquiera podía ser quipucamayoc. Se necesitaba memoria prodigiosa, habilidad matemática y un conocimiento profundo de los códigos específicos de cada región, porque no todos los quipus eran iguales. Algunos usaban códigos de color estándar, el amarillo para el maíz, el rojo para los guerreros, pero otros tenían variaciones locales que solo los especialistas conocían. Estos hombres, y posiblemente mujeres, aunque las crónicas son menos claras en esto, eran tan valiosos que viajaban con el Zapa Inca, acompañaban a los generales en campaña y participaban en todas las decisiones importantes del imperio. Sin ellos, la maquinaria administrativa inca simplemente no podría haber funcionado. Eran, en términos modernos, el departamento de inteligencia y logística del Tahuantinsuyo, todo en uno. Para entender mejor cómo funcionaba un quipu, pensá en una planilla de inventario moderna, pero en 3 dimensiones. La cuerda principal sería como la columna principal de tu Excel, y de ella cuelgan cuerdas secundarias que representan categorías, una para el maíz, otra para las papas, otra para las llamas. En cada una de esas cuerdas secundarias, los nudos te dicen la cantidad exacta, pero la cosa no termina ahí. El color de la cuerda, la dirección del nudo, hacia la derecha o la izquierda, y hasta la distancia entre nudos podían agregar capas adicionales de información. Es un sistema elegante, compacto y, sobre todo, portable. Un quipucamayoc podía llevar en una mochila la información equivalente a cientos de páginas de documentos. Ahora imagina que necesitas hacer un censo en una región remota del imperio.
En lugar de cargar con montañas de papeles que pueden mojarse, quemarse o perderse, llevas tus cuerdas. Haces los nudos correspondientes y listo. Es resistente, duradero y sorprendentemente eficiente. Lo que hace que los quipus sean tan relevantes hoy no es solo su ingenio técnico, sino lo que representan, una forma radicalmente diferente de organizar y transmitir información. En nuestra era digital, tendemos a pensar que solo hay una manera de registrar datos, letras en una pantalla, números en una base de datos. Pero los incas nos demuestran que la información puede vivir en objetos táctiles, en texturas, en colores y en la memoria humana. De hecho, algunos científicos de la computación están estudiando los quipus para desarrollar nuevos métodos de almacenamiento de datos inspirados en sistemas no lineales. ¿Quién hubiera pensado que una tecnología de hace 500 años podría inspirar innovaciones del siglo XXI? Los quipus nos recuerdan que la inteligencia humana siempre encuentra caminos creativos para resolver problemas, y que las soluciones más brillantes no siempre son las más obvias. Mientras nosotros seguimos confiando en el papel y los discos duros, los incas confiaban en cuerdas, y construyeron un imperio que duró siglos. Cultivar alimentos en los Andes no es como plantar tomates en tu jardín. Estamos hablando de un territorio donde las heladas nocturnas pueden arruinar una cosecha en cuestión de horas, donde la lluvia es impredecible y donde las pendientes son tan pronunciadas que cualquier aguacero se convierte en un torrente que arrastra la tierra fértil montaña abajo. Pero los incas, lejos de rendirse ante estas condiciones extremas, las convirtieron en una oportunidad para demostrar su genio agrícola. Construyeron andenes, esas terrazas escalonadas que hoy vemos como postales pintorescas, pero que en realidad son verdaderos aires acondicionados de piedra. ¿Cómo funciona el truco? Simple pero brillante. Durante el día, las piedras de los muros absorben el calor del sol y lo retienen. Por la noche, cuando la temperatura baja drásticamente, esas piedras liberan lentamente ese calor, creando un microclima que protege los cultivos de las heladas. Es ingeniería térmica sin electricidad, sin tecnología moderna, solo observación paciente de cómo se comporta la naturaleza y una aplicación inteligente de materiales locales. Pero los andenes no solo regulaban la temperatura, también controlaban el agua con una precisión que haría envidiar a muchos ingenieros contemporáneos. Debajo de la capa de tierra cultivable hay capas de grava, arena y arcilla estratégicamente dispuestas para filtrar el agua de lluvia, evitar la erosión y drenar el exceso de humedad sin desperdiciar ni una gota. Esto significaba que los andenes podían soportar tanto sequías como lluvias torrenciales sin perder productividad. Y aquí viene lo increíble. Estos sistemas siguen funcionando hoy, más de 500 años después, en lugares como Moray, donde los andenes circulares crean hasta 20 microclimas diferentes en un solo sitio, permitiendo experimentar con docenas de variedades de cultivos. Si hoy queremos enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, tal vez deberíamos dejar de buscar soluciones únicamente en laboratorios de alta tecnología y mirar más de cerca lo que los incas ya habían resuelto con tierra, piedra y sabiduría acumulada durante generaciones. Ahora bien, producir alimentos es solo la mitad de la ecuación. El verdadero desafío es almacenarlos para tiempos difíciles. Y ahí es donde entra en juego la red de colcas, esas estructuras de almacenamiento estratégicamente ubicadas en todo el imperio. Las colcas eran la despensa del Tahuantinsuyo, construcciones elevadas con ventilación natural que mantenían granos, tubérculos deshidratados, el famoso chuño, y carnes secas en perfectas condiciones durante meses, incluso años. No estamos hablando de bodegas improvisadas. Cada colca estaba diseñada para maximizar la circulación de aire, controlar la humedad y proteger los alimentos de roedores e insectos. Los administradores incas sabían exactamente cuánto había en cada colca gracias a los quipus y podían redistribuir recursos rápidamente cuando una región sufría sequías o malas cosechas. Es lo que hoy llamaríamos gestión de riesgo
o reservas estratégicas, pero ellos lo hacían sin computadoras, sin satélites meteorológicos, solo con planificación meticulosa y un sentido de responsabilidad colectiva que garantizaba que nadie en el imperio muriera de hambre. La diversidad de cultivos que los incas manejaban también era asombrosa. No se conformaban con una o dos variedades de papa. Cultivaban más de 3.000 tipos diferentes, adaptadas a distintas altitudes, climas y suelos. Tenían papas que crecían a 4.000 metros sobre el nivel del mar, resistiendo temperaturas bajo cero, y otras que prosperaban en valles templados. Lo mismo ocurría con el maíz, del cual cultivaban decenas de variedades, cada una con características únicas, unas más dulces para consumo directo, otras para hacer chicha, algunas que maduraban rápido y otras que resistían mejor las plagas. Y no podemos olvidar el ají, la quinoa, la kiwicha, la oca. Cada cultivo tenía su lugar en el sistema de pisos ecológicos, esa estrategia que aprovechaba las diferentes altitudes para crear una despensa diversificada que reducía el riesgo de hambrunas. Si una plaga arruinaba el maíz en los valles, las papas de altura seguían produciendo. Si una helada afectaba las tierras altas, los cultivos de la costa compensaban. Era en esencia un portafolio agrícola diversificado. Una lección que hoy olvidamos cada vez que apostamos todo a monocultivos industriales vulnerables a colapsos repentinos. Si comparamos los andenes incas con los huertos urbanos en terrazas que están surgiendo en ciudades modernas como Singapur, Nueva York o Barcelona, las similitudes son sorprendentes. En ambos casos, se trata de maximizar el uso de espacios verticales limitados, crear microclimas controlados y reducir la dependencia de largas cadenas de suministro. La diferencia es que nosotros estamos redescubriendo estas técnicas con sensores, sistemas de riego automatizado y monitoreo digital, mientras que los incas lo hacían todo de forma manual, pero con resultados igual de efectivos. De hecho, algunos agrónomos están trabajando en proyectos que combinan la sabiduría andina con tecnología moderna. Andenes reconstruidos con sensores de humedad, sistemas de drenaje mejorados, pero basados en los principios incas, y recuperación de variedades ancestrales de cultivos que son más resistentes que las variedades comerciales modernas. Si queremos enfrentar eventos climáticos extremos, sequías prolongadas, inundaciones impredecibles, heladas fuera de temporada, tal vez la respuesta no esté solo en crear semillas transgénicas, sino en recuperar y adaptar lo que los incas ya habían perfeccionado. Una agricultura resiliente, diversa y en profunda sintonía con el territorio. En el mundo inca, la religión y la política no eran dos esferas separadas, eran dos caras de la misma moneda, y el brillo de esa moneda venía directamente del sol. Inti, el dios sol, no era simplemente una deidad entre muchas, era la fuente de vida, el padre cósmico y, lo más importante, el ancestro divino del Sapa inca. Esta conexión no era metafórica ni simbólica. Los incas creían firmemente que su emperador era hijo directo del sol, lo que le otorgaba una legitimidad incuestionable para gobernar. ¿Cómo se cuestiona a alguien que tiene sangre divina corriendo por sus venas? Esta estrategia era genial desde el punto de vista político. Cada orden del Sapa inca no era solo un mandato administrativo, era la voluntad del sol manifestada en la tierra. Cuando el emperador decía, construyan un puente aquí, o trasladen esta población allá, no estaba dando su opinión personal, estaba canalizando el deseo de Inti. Esto convertía la resistencia en herejía y la obediencia en devoción religiosa, creando un sistema de poder tan sólido que ni siquiera la muerte del emperador lo debilitaba, porque el próximo hijo del sol ya estaba esperando para tomar su lugar. El corazón físico de esta relación entre fe y poder era el Coricancha, el templo del sol en Cusco, una construcción tan deslumbrante que dejó sin aliento hasta a los conquistadores españoles más curtidos. Las paredes interiores estaban literalmente cubiertas de láminas de oro que reflejaban la luz creando un resplandor casi cegador, como si el sol mismo habitara dentro del templo. Pero el Coricancha no era solo un lugar de culto,
era también un observatorio astronómico de precisión extraordinaria. Los sacerdotes incas estudiaban el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas desde allí, calculando con exactitud los solsticios, equinoccios y otros eventos celestes que marcaban el calendario agrícola y ritual. Sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo realizar las grandes ceremonias como el Inti Raymi, todo basándose en observaciones astronómicas meticulosas. Es fascinante pensar que mientras en Europa la astronomía estaba dominada por instituciones religiosas que a veces la veían con sospecha, en los Andes la ciencia del cielo y la fe en el sol eran inseparables, alimentándose mutuamente para crear un sistema de conocimiento que era a la vez espiritual y profundamente práctico. Pero los incas no eran los únicos que veneraban al sol. Si miramos otras culturas antiguas, encontramos ecos y resonancias fascinantes. Los egipcios adoraban a Ra, los aztecas a Tonatiuh, los japoneses consideraban al emperador descendiente de Amaterasu, la diosa Sol. ¿Por qué tantas civilizaciones llegaron independientemente a la misma conclusión de que el Sol merecía el lugar más alto en su panteón? La respuesta es casi obvia. Sin el Sol, no hay vida, no hay cosechas, no hay calor, no hay día. Venerar al Sol era, en cierto sentido, la forma más racional de religión, porque su poder era innegable y visible cada mañana. Sin embargo, lo que diferenciaba a los incas era cómo integraron esa veneración en su estructura política y social. Mientras que para los egipcios, el faraón era un intermediario entre Ra y la humanidad, para los incas, el Sapa Inca era el sol caminando entre los mortales. Esta diferencia sutil pero crucial convertía cada acción del emperador en un acto sagrado y cada decisión política en un ritual religioso. Imagínate por un momento un amanecer en Cusco, allá por el siglo XV. Las primeras luces del día empiezan a iluminar las montañas circundantes mientras miles de personas se reúnen en la plaza principal. Los sacerdotes, vestidos con túnicas finamente tejidas y tocados de plumas, comienzan los cantos rituales mientras ofrecen chicha y coca a Inti. El Sapa Inca, cubierto de oro y rodeado de su séquito, levanta los brazos hacia el sol naciente en un gesto que es simultáneamente político y espiritual. No es solo un ritual, es una lectura del cielo, una forma de confirmar que el orden cósmico sigue intacto y que el imperio está en sintonía con las fuerzas del universo. Los sacerdotes observan cuidadosamente la posición exacta del sol, calculan el momento preciso del solsticio y declaran que los augurios son favorables. Esta información no se queda en el templo, se distribuye por todo el imperio a través de los chasquis, asegurando que todas las regiones del Tahuantinsuyo sepan cuándo realizar sus propias ceremonias, cuándo comenzar la siembra y cuándo esperar las lluvias. Lo que hace que todo esto sea tan relevante hoy no es solo el valor histórico o antropológico, sino la forma en que los incas entendieron algo que nosotros a menudo olvidamos, que los sistemas de poder son más estables cuando están anclados en creencias profundas que trascienden lo puramente material. No se puede gobernar solo con ejércitos y burocracia. Se necesita también un relato, una narrativa que le dé sentido a la obediencia y que haga que las personas quieran ser parte del sistema. Los incas lo lograron vinculando su estructura política con el ciclo eterno del sol, convirtiendo cada día en una renovación de su pacto sagrado entre el cielo y la tierra. Y mientras el sol siga saliendo cada mañana, ese poder seguirá brillando en la memoria colectiva de los Andes, recordándonos que la fe, cuando se combina con inteligencia política y conocimiento del cosmos, puede construir imperios que trascienden su propia época. La muerte, para nosotros, suele ser el final de una historia. Para los incas, era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de un gobernante. Cuando un Sapa Inca moría, su cuerpo no era enterrado y olvidado como en muchas culturas. Era cuidadosamente momificado mediante técnicas sofisticadas que incluían la extracción de órganos internos, la aplicación de resinas preservantes y un proceso de deshidratación controlada que podía tomar semanas.
El resultado era un cuerpo que mantenía sus rasgos reconocibles, vestido con las mejores ropas, adornado con joyas y sentado en posición de autoridad, como si simplemente estuviera descansando. Pero lo verdaderamente extraordinario no era la técnica de momificación en sí. Después de todo, los egipcios llevaban milenios perfeccionándola, sino lo que venía después. Estos emperadores muertos seguían viviendo activamente en la sociedad inca, manteniendo sus propiedades, sus sirvientes, su voz en las decisiones importantes del imperio. No eran reliquias sagradas guardadas en una tumba oscura. Eran participantes activos en la vida política y social del Tahuantinsuyo. Las audiencias póstumas eran eventos regulares y formales donde las momias de los emperadores anteriores eran traídas a la plaza principal de Cusco, colocadas en sus tronos ceremoniales y consultadas sobre asuntos de Estado. Los sacerdotes especializados interpretaban las respuestas de estas momias, probablemente a través de señales sutiles, movimientos mínimos causados por quienes las cargaban o simplemente mediante un sistema de interpretación ritual. Y esas respuestas tenían peso real en las decisiones del Sapa Inca vivo. Pero la cosa iba mucho más allá. Estos ancestros momificados participaban en banquetes ceremoniales donde les servían comida y chicha, compartían mesa con la nobleza viva y eran tratados con el mismo respeto, o más, que un emperador en funciones. Imagínate la escena. Una sala repleta de nobles, algunos vivos, otros técnicamente muertos, pero vestidos con sus mejores galas, todos comiendo juntos mientras se discuten alianzas, conquistas o problemas agrícolas. Para nosotros puede sonar macabro o extraño, pero para los incas era perfectamente lógico. ¿Por qué la sabiduría y el poder de un gran líder deberían desaparecer solo porque su corazón dejó de latir? Sin embargo, aquí viene uno de los misterios más frustrantes de la historia inca. ¿Dónde están estas momias hoy? Sabemos por las crónicas españolas que los conquistadores vieron estas momias, las describieron con asombro y horror, e incluso algunos intentaron destruirlas por considerarlas idolatría pagana. Se sabe que varias fueron escondidas por los sacerdotes incas durante la conquista, trasladadas a lugares secretos en las montañas para protegerlas de la profanación. Algunos dicen que fueron llevadas a Vilcabamba, el último bastión de resistencia.